Es interesante cómo una y otra vez en el Nuevo Testamento se hace referencia a la importancia de tener un mismo sentir y que este sentir obviamente sea el de Cristo. Entonces quiero que veamos un poco esto, quiero que charlemos hoy sobre este tema. A veces cuando leemos que la Biblia nos dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, para muchos nos puede parecer medio utópico, algo muy lejano. eh, Sin embargo, Jesús oró por esto. Cuando, cuando, cuando Jesús tenía este sentir que él tenía, y lo vemos muy claramente ahí en Lucas 23:34. En Lucas 23:34 podemos ver el sentir que había en Cristo, que había en Jesús. Jesús había sido traicionado, como bien decía hoy Julio, por uno de sus cercanos, por el que comía a la mesa con él, por el que mojaba el pan con él, y, y a la vez había sido abandonado por el resto de sus amigos, porque todos los demás corrieron y dijeron, huyamos por nuestra vida. Aún Pedro, el que le había dicho, con vos voy hasta la muerte, cuando la opresión lo superó, lo negó 3 veces. Entonces, lo vemos acá a Jesús, habiendo pasado la noche fatídica en donde lo traicionan, habiendo pasado todas las torturas inimaginables que se vivían en aquella época cuando te mandaban a la cruz, y finalmente lo crucifican, y Jesús desde ese lugar crucificado les dijo, le dijo al Padre, ¿no? Él ora y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y uno diría, ese era el momento para sacarse la bronca, para decir, mirá todo lo que me hicieron. Sin embargo, Jesús nunca cambió el sentir. Él siempre tuvo el mismo sentir. Él amaba a la gente aún cuando lo escupieron, lo traicionaron, lo golpearon. Él desde la cruz le pedía al Padre que los perdone. Y lo interesante de esto, de nuevo, nosotros lo vemos a Jesús y decimos Jesús es un inalcanzable. Esta es una de las cosas, creo yo, que más nos impiden crecer en Cristo. Una de las cosas que más nos impiden crecer en Cristo es pensar que Jesús es inalcanzable, que nunca vamos a poder hacer lo que él hacía, entonces ni siquiera lo empezamos a intentar. Mucha gente piensa así. Y no estoy hablando de gente por allá por la calle que no conoce a Cristo, no, no, no. Nosotros como cristianos, ¿cuántas veces he escuchado a cristianos que decían, bueno, pero Jesús era Jesús? A mí no me vas a pedir que sea como él. Sin embargo, si avanzamos un poquito más y vamos al libro de los Hechos, vamos a leer ahí en Hechos 7, versículos 59 y 60. Vamos a leer lo que dijo un muchachito que estaba lleno del Espíritu Santo y que habían elegido para servir las mesas. En la época que los apóstoles se encontraron superados, porque imagínense, nosotros tenemos que servir la mesa cuando nos quedamos a almorzar acá y somos 15, 20. Se habían convertido 3.000 nada más que en la primera predicación de Pedro y les daban de comer. Así que no me quiero imaginar cómo era la operatoria de los almuerzos y demás, ¿no? Con la gente. Al punto que los apóstoles dijeron, basta, ya no damos más, la gente murmuraba diciendo al final le dan de comer primero a unos, a nosotros no nos dan. De nuevo, no sabemos cómo eran esos almuerzos multitudinarios o cenas, pero cuando se vieron superados por la situación, dijeron, bueno, oremos y busquemos a 7 que nos ayuden con las mesas. Eso, era gente que tenía que ayudar con las mesas. Pero dijeron, busquemos gente llena del Espíritu Santo que tenga un buen testimonio, no sea cosa que lo pongamos a servir mesa y nos hagan un problema peor del que ya teníamos, ¿no? Y entre estos que eligen, lo eligen a este muchachito Esteban. Resulta que Esteban no solo servía mesas, cuando leíamos por ahí, de repente encontramos que Esteban también hacía milagros,
oraba por la gente, no se quedaba con, bueno, te sirvo la mesa, voy y me escondo en la cocina. El muchacho estaba lleno del Espíritu Santo. Y hacía lo que cualquiera lleno del Espíritu Santo debería hacer, bendecir a la gente. Y él hacía esto. Él bendecía a la gente. Y al punto que llamó mucho la atención, porque de nuevo, ¿qué hace este sirviendo la mesa y sanando gente? Y lo terminan llamando a comparecer frente al concilio, no el Vaticano, pero más o menos ahí con los fariseos. Y cuando lo llaman a comparecer frente al concilio lleno del Espíritu Santo, este muchachito se manda una prédica en donde les canta las 40 a los fariseos y les demuestra de qué manera una y otra vez habían rechazado al Espíritu Santo en toda la historia de Israel, hasta llegar a ese momento. Y después de tremenda predicación frente al concilio, guiada por el Espíritu Santo, porque él no se había preparado el sermón, él fue lleno del Espíritu y habló lo que el Espíritu quería hablar a través de él. Dice que después de eso no pudieron soportar lo que escuchaban y que le vieron el rostro brillando como el de un ángel. De nuevo, era un muchacho que servía las mesas, ¿eh? Era un cristiano como nosotros, como cualquiera de nosotros. Si te ponen a servir la mesa, fíjate. Pero dice acá que, bueno, no lo dice acá en este pasaje que yo les leía, ¿no? Lo dice antes del pasaje. Dice que no pudieron soportarlo y decidieron apedrearlo, porque para ellos lo que decía era una herejía digna de muerte. Y dice, ahora sí vamos al pasaje de Hechos 7:59, dice, y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Le suena? ¿Le suena a alguien que dijo eso? Jesús dijo lo mismo, mira vos. Le dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Dice que mientras lo decía, veía al Padre y al Hijo, él veía el trono de Dios, cielos abiertos. Y dice que le dice, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Le suena conocida la frase? Pero este no era Jesús, el unigénito de Dios crucificado por la humanidad, dueño de todo poder, de toda autoridad, glorificado por ángeles. Este era un muchachito que servía las mesas, lleno del Espíritu, con un corazón transformado. Algo había pasado en ese muchachito. Algo había pasado al punto que desafió a los poderosos de su tiempo, que les dijo lo que les tenía que decir de parte del Espíritu Santo y que estuvo dispuesto a dar la vida por eso. Y mientras daba la vida, dicen que cuando alguien se está muriendo y declara algo en su lecho de muerte, sabiendo que se está muriendo, dicen que esa declaración vale mucho más que una declaración cualquiera. Porque el que declara sabiendo que va a estar bien y que puede zafar, puede decir cualquier mentira, total, dice después, de última el arreglo, o si no se enteran, pero dicen que el que está en su lecho de muerte, el que está muriendo, cuando dice algo, realmente lo que está diciendo es lo más importante que tenía para decir. Lo más importante que tenía para decir Esteban es lo mismo que dijo Jesús. Lo que dice Jesús, que de lo que abunda en el corazón habla la boca, lo que abundaba en el corazón de Esteban era lo mismo que abundaba en el corazón de Jesús. Amor por sus enemigos. Y él amó a sus enemigos. Es que la esencia del corazón de Cristo es poner al otro antes que a sí mismo. Esta es la esencia del corazón de Jesús. Esta es su esencia. Siempre ponía al otro primero. Y es ahí donde radica la verdadera unidad a la que el Señor nos llama. Si vamos a ser una iglesia unida, tenemos que tener este sentir
que hubo en Cristo. Jesús hizo esta oración por nosotros antes de dar su vida. Lo mismo, él sabía que se acababa todo. Bueno, Jesús, cualquier declaración de Jesús es fehaciente, válida, veraz, podemos confiar. Pero él también estaba dando sus últimas declaraciones, declarando lo que tenía que decir sí o sí antes de irse. Y dice que después de decirle a sus discípulos todo lo importante que les tenía que decir, él hace una oración y él ora por sus discípulos, él ora al Padre delante de ellos. Después de tomar esa santa cena y de hablarle muchas cosas. Y lo vemos ahí en Juan 17, del versículo 16 al 23. Juan 17, a partir del 16. Y Jesús ora así, le dice al Padre, ¿no? Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, nosotros. Esa noche Jesús estaba orando por vos, ¿sabías? Estaba orando por nosotros. Y dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que me diste. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjense la oración que hace Jesús. Él dice, Señor Padre, que sean uno para que el mundo crea. Ahora, cuando leemos qué implica esta unidad, porque muchas veces tenemos un concepto erróneo de estar unidos. En el versículo 21 dice, para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Lo primero que podemos entender de este pasaje es que para ser uno primero tenemos que ser uno con Él. Si yo no soy uno en Cristo, si yo no estoy unido a Cristo y Él es uno conmigo, si yo no estoy en Él, Pablo una y otra vez decía, en Cristo, en el Espíritu. Yo tengo que estar en Él para que Él pueda estar en mí y para que seamos uno con el Padre, porque Jesús es uno con el Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre. Cuando le dijeron, bueno, mostrarnos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo, estuve con ustedes todo este tiempo y no se dieron cuenta. Estoy con ustedes, yo soy el Padre y yo soy el Hijo, somos uno. Qué bueno que nosotros podamos decir lo mismo. Qué bueno que cuando alguien te diga, mostrame a Cristo, vos le digas, lo tenés adelante. Y le des ese abrazo del que hablaba Julio y lo quebrantes del amor de Cristo en vos. Mientras caminábamos por las calles de Constitución, hubo muchos de esos abrazos. En una de las calles había un hombre que estaba ahí, estaba como pollito mojado. Lo vi así como acongojado y me quise acercar a hablarle y no pudo hablar y se puso a llorar. Y era un hombre en situación de calle
que se notaba que no había pasado una buena noche tomando, ¿no? Y se puso a llorar y no podía hablar. Y pudimos orar y le pude compartir ese amor de Cristo. Y le dije que el Señor lo amaba y que lo esperaba y que lo quería hacer libre. Y lo hice orar y lo hice renunciar y perdonar y lloró, lloró, lloró. Y le pude dar ese abrazo. Y me abrazó fuerte, fuerte, fuerte. Tenía una necesidad de ese abrazo. Pero necesitamos que Cristo esté en nosotros para eso. Y cuando Cristo está en vos, no es un esfuerzo ser uno con tu hermano, no es un esfuerzo ser uno con la iglesia, porque ese es el espíritu del Señor, que seamos uno. Dice, Señor, Padre, le dijo Jesús, que sean uno en nosotros, para que ellos sean uno en nosotros y para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense, el mundo va a creer que el Padre envió a Jesús, pero por ese amor que tenemos en nosotros. Fíjense lo que dice Hechos 4, 32 al 35. Hechos 4, del 32 al 35, dice, todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas que tenía, todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. Fíjense, la verdadera acción social que sucedía en ese primer tiempo de la iglesia venía de un pueblo que se negó a sí mismo. ¿Por qué se negó a sí mismo? Porque tenían el mismo sentir, tenían el mismo pensar. Y el sentir que tenían era poner al otro en primer lugar. Y no consideraban lo suyo como propio, sino que les importaba más el bien de los demás. En Romanos 15, del 5 al 7, Romanos 15, del 5 al 7, dice que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Acá Pablo está haciendo una oración en lo que escribe y diciendo que ustedes tengan este mismo sentir. Y dice, recíbanse unos a otros como Jesús los recibió. ¿Cómo nos recibió Jesús? ¿Cómo te recibió a vos Jesús? Con los brazos abiertos. Para entender mejor cómo nos recibió Jesús, creo que Jesús mismo nos da una pista en una de las parábolas que él cuenta, que está en Lucas 15, del 11 al 20. Esta parábola nos da una imagen hermosa de la manera que él tiene de recibir. Calculo que la conocen, la parábola del hijo pródigo.
Pero quiero que la veamos desde esta perspectiva, ¿no? Porque acá Pablo está diciendo a los romanos y nos está diciendo a nosotros, recíbanse unos a otros, como Jesús los recibió. La palabra pesa, y ahí cayó fuerte. Amén. Tiene un peso especial la palabra. Bueno, para los que están en Zoom se cayó una Biblia, les quería avisar, pero hizo un ruido importante. Bueno, Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Acá viene la escena y la imagen. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Se dan cuenta que es la misma escena que la que tenemos acá en Constitución? Gente que dilapidó todo lo que tenía. Después el hermano mayor va a decir, se gastó todo en prostitutas, vivió una vida. Lo que pasa en Constitución. Sin embargo, el padre lo vio con compasión. Y cuando el hijo volvía arrepentido y vencido, derrotado por la vida, dice que corrió, se echó al cuello, le dio un beso, le dio ese abrazo que tanto necesitaba el hijo. Cuando leemos este pasaje y el anterior, podemos entender que Dios nos está llamando a nosotros a ser ese Padre de amor. Porque el Padre está en nosotros, somos uno con el Padre, somos uno en Cristo. Esto no vale solo para el apartado, ¿eh? No es que cuando alguien estaba apartado, que a veces ya nos cuesta recibir al apartado. Viene el apartado y lo recibimos como el hermano mayor, diciendo, al final vos te gastaste la herencia, ¿no? Esto vale para el que no estaba en Cristo, porque así nos recibió Cristo, con este amor, con este abrazo y con este beso. Y ahora sí vamos al pasaje de Filipenses 2, a partir del versículo 1. Filipenses 2, desde el versículo 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. No hagamos nada para discutir con el hermano, para llevarnos la gloria a nosotros, para que nos vean. Si sentís esa cosita en el corazón de que querés que te vean, de que querés que te aplaudan, de que querés que te reconozcan, matá ese bicho que quieren hacer en tu corazón, matalo, matalo. Pablo decía, hagan morir las obras de la carne, hagan morir las obras de la carne, porque eso atenta contra la unidad, eso atenta contra el Espíritu de Cristo, eso atenta contra el sentir que hubo en Cristo. Jesús tenía todo para glorificarse a sí mismo.
y nunca se glorificó. Dijo, para eso lo tengo al Padre que me glorifica. Yo no necesito levantarme. Al contrario, yo me humillo a mí mismo, dijo Jesús. Me humillo a mí mismo. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Fíjense lo que nos está diciendo Pablo. Deja de buscar lo tuyo, deja de pedir para vos, deja de pensar en vos. Cambia la cabeza, pensá en Jesús. Cuando Jesús no tenía nada y lo estaban crucificando y lo estaban matando, ni siquiera ahí pedía para él. Él oraba por los que estaban abajo muy cómodos, repartiéndose sus vestidos. Pero él estaba pensando en ellos. Si vos pensás en los demás, quédate tranquilo, quédate tranquila, que Dios está pensando en vos. El mundo te enseña que vos tenés que valerte por vos mismo, que vos tenés que pelear por lo tuyo. Cuando vinieron dos hermanos con Jesús y le dijeron, Señor, no me quiere dar la herencia, y vinieron discutiendo por la herencia, Jesús les dijo, muchachos, yo no vine para eso. Si vas a Dios a decirle que te dé la herencia, Dios te dice, arreglate vos. Yo no vine para eso. Yo vine para otra cosa. Si tuvieras mi sentir, le darías la herencia a tu hermano y me pedirías a mí cosas mayores. Pero vivimos peleando por lo nuestro, porque el mundo te enseña eso. Cristo no enseña eso. Pablo nos está enseñando otra cosa. Pablo nos dice que ninguno busque lo suyo propio, no busque su propio interés. Pensá siempre en el interés de los demás y vas a ver cómo Dios piensa en lo tuyo. Pero si vos pensás en lo tuyo, no le das lugar a Dios de que piense en lo tuyo. Porque Dios dice al final, si vos te querés proveer a vos mismo, dale. Yo quería ser tu proveedor, pero no me estás dejando. Aprendamos a mirar a los demás como personas de valor. No importa la máscara que el diablo les haya dibujado. ¿Vos sabías que el diablo le pone máscaras a la gente? Para que cuando las miremos veamos gente asquerosa, repugnante, que no nos dan ganas de abrazar. Pero eso es solo una máscara. Detrás de eso hay una persona con un corazón quebrado que necesita ese abrazo. Y nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual para poder decir, yo no miro como mira el hombre, yo miro como mira Dios. Porque Jesús iba con esas personas y las amaba y las abrazaba. Y eso es lo que nos toca a nosotros si vamos a ser hijos de Dios. Y para eso, como decíamos antes, necesitamos estar unidos a Jesús y al Padre. Necesitamos ser uno porque es su sentir el que va a fluir desde nuestro corazón. Y Pablo hace esta introducción, nos da esta enseñanza, diciendo que no hagamos nada por contienda, por vanagloria, que no hagamos nada para nosotros mismos. Y nos da un pequeño ejemplo a partir del versículo 5 de esto, ¿no? Pablo continúa diciendo que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Gracias. Y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. No alcanza con saber del amor de Cristo. Es necesario hacerlo carne en nuestras vidas y eso es una experiencia completamente espiritual. No lo vas a aprender racionalmente,
no te lo van a poder transmitir en el seminario. Esto es algo que se aprende en la presencia de Dios cuando somos quebrantados por Él y resucitados por Él. Ahora, se habrán dado cuenta que cuando queremos salir a la calle, como que en vez de invadirnos ese amor, muchas veces nos invade otra cosa. Y, y nos suele invadir una sensación que nos dice mejor quédate en casa. Hace frío, no salgas. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos que saber que no es por nosotros. Esa es nuestra carne, eso somos nosotros. Es por el poder de su Espíritu Santo. En obediencia lo hacemos y cuando lo hacemos, el Espíritu Santo obra. Si te quedas esperando a que el amor te surja tirado en casa, tapadito en la cama, tal vez no te surja nunca. Hay que dar el paso, porque es por fe, no por sentimiento. Y una vez que uno camina por fe y hace lo que Dios le dijo que había que hacer, cuando llegás, el sentimiento surge. Y el sentir que hubo en Cristo va a fluir. ¿Sí? Romanos 5:5 nos promete esto. Más que lo promete, lo asegura. Está hablando de la esperanza que tenemos en Él. Y dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dios ya nos dio su amor por el Espíritu Santo que nos dio. Y en la medida que nosotros caminemos en obediencia, haciendo lo que tenemos que hacer, ese amor va a fluir. Si no, va a ser como el talento que enterró aquel que lo recibió. Yo puedo enterrar el amor de Dios. Lo puedo guardar para mí. Y decir, qué lindo cuando Dios me ama. Pero no funciona así. El amor de Dios se multiplica cuando lo das. Cuando lo das a otros. Sí, al principio vas a sentir su amor, Dios te va a abrazar, te va a sanar. Pero llega el momento en donde dice, yo ya te abracé, andá y hace lo mismo. Ahora quiero que abraces a otros. Permítanme cerrar con la oración que hacía Pablo con los Efesios. Lo voy a orar, pero lo voy a leer, pero tómelo como una oración. Él oraba esto y decía, por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos dé esta gracia. Nos permita conocer ese amor, que estemos arraigados en ese amor. Porque en ese amor vamos a ser uno. Primeramente con Él y entre nosotros. Dios los bendiga. Amén.